¿Va a necesitar algo más, don Mario? Un listado de inscritos solamente. Ok. Ya, yo lo voy a pasar a anfitrión y me voy a retirar. Bueno, Bueno, muchas gracias. ya, te agradece. Muchas gracias. Muchas Regresivo esa medida, es progresivo el impuesto, es el impuesto por los combustibles. Listo, ahí estamos, ok, don Mario. Ok, Que estén bien, buenas tardes. tardes. Adiós. Tu micrófono. Tu micrófono está cerrado. Sí, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Y a ustedes? Hola, Marcel. El micrófono está cerrado, Marcel. Tu micrófono. El micrófono. Pregunta si te escuchan ahí ya. Hola, ¿me Ahora, escuchan? ahora está con micrófono. ¿Me Ahora sí, escuchas? hola. Sí, Hola. ahora sí. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, ¿cómo están? Bien, Bien, bien. bien, gracias. ¿Y tú? Gracias, mi amor. Ahí está Igor. Muy bien, gracias. Muy bien. Qué bueno. Estaba cerrando cortinas porque me alumbra mucho. Ya, pero se Gracias. te ve muy bien. Gracias, eres muy amable. Secretaria parece. Sí, porque Mario se ve blanco. Sí. Sí, Ah, yo tuve que cerrar, aquí mi hija me está ayudando, tuve que cerrar las cortinas porque... Espérate, me voy a cambiar aquí un poquito. ahí está Igor, Boris. Hola, Hola, Hola. hola. buenas tardes. Hola. Hola, Boris. Hija, Hola, Mario. Hola. ¿Cómo Hola. estamos? Una pregunta. ¿La charla anterior se colgó en la web o no? No, la sala interior se dictó y la reenviamos a los inscritos, se la reenviamos para que la revisaran. Ah, Sí, Lo enviaron por correo electrónico. sí, a todos los inscritos le Sí. reenviamos la charla. Ya esta charla también la vamos a reenviar a todos los inscritos. ya, ¿Ya? gracias. Gracias. ¿Cómo está usted, señorita Ravena? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias, don Mario. ¿Y usted? No la había visto, señora Ravena. ¿Qué es de su vida? Hija, apenas Bien, escucho. disfrutando de la vida. Qué bueno, qué Póngala un bueno. poquito más fuerte, hija, por favor. Gracias, mi amor. ¿Y cómo está Marcel, que hace tantos años que no la veía? Pues, mira, muy bien, afortunadamente, muy bien. Lo que pasa es que como yo estoy allá en Lebu y ahí hay Claro. dificultades de conectividad y toda la situación geopolítica, pero bastante bien, Qué bueno. con mucho ánimo, trabajando y con altas expectativas. Así que estoy, pero muy bien. Gracias. Eso da gusto, me alegro mucho. Gracias. Son las 18:30 horas. Tenemos 7 inscritos. Hay 60 personas que se han inscrito, así que vamos a esperar unos 5 o 7 minutos para dar inicio a la charla con Patricio Guzmán. ¿Les parece? Ya, perfecto. Ok. Así que tienen 7 minutos para hacer Para ir a preparar un tecito. un cafecito, un Gracias. tecito, ¿ah? Para dar inicio a la charla. Ok, nos vemos. Nos vemos.
Cambio. Nuestra co-organizadora, nuestra co-alianza estratégica. Tu micrófono está cerrado. Tu micrófono está cerrado, ¿ah? Sí, mira, dale, ahí, ya. Ahí sí, ahí Ya. puedes hablar. Ahí sí. Ahora sí, Ahí sí que estás Sí. conectada. sí, gracias. Lorena. Yo voy a dar inicio a la charla, Marcel, y te voy a dar a ti el pase para que tú saludes a los participantes de la charla. Y después yo presento a Patricio Cumán, nuestro expositor. Dile que no le escucho bien. ¿Tiene a Patricio por ahí? No te escucho bien, no te escucho bien. ¿Me escuchas bien? No, no. Ya. Espérate. Sube el volumen de tu... Ahí sí, ya, ahora Ahí sí, sí, súbelo, Ya. ahí sí. ahora sí. Ya. Yo voy a saludar a los participantes. Te voy a dar la palabra para que saludes a los asistentes. Y después presento al expositor. Ya. ¿Ah? Sí. Dile que sí. Sí, sí. Ok. Cuando él te diga. Cuando tú me digas. Yo Tú te me dije, levantas. Sí, él te va a presentar. yo te voy a dar el pase para que salude a los asistentes. ¿Ya? Ya. No, simplemente saludarlo, decirle que estamos muy contentos. Mario, ¿Sí? creo que sería súper bueno que la charla de la semana pasada se ¿Sí? pudiera compartir con más personas, con los inscritos o a todos los colegiados, a quien se pueda, a instituciones, etcétera. Se le mandó a todos los colegiados. Se le envió a todos, A todos. independiente que ya perfecto, Sí, a porque todos. creo que estuvo brillante la exposición, tremendamente muy completa, muy profunda, o sea, técnicamente tampoco nada hay que decir. Entonces, ese tipo de información creo que es bueno que le llegue incluso a otras asociaciones con las que el colegio está relacionado, Sí, independiente que no le hayan pedido, porque no saben. sí, la vamos a redistribuir a las organizaciones y corporaciones con las cuales tenemos contacto en el colegio. Exactamente, incluso Para que- otros colegios profesionales, Sí, porque no estuvo brillante. sí. Sí, Ya, tenemos gracias. 4 charlas muy interesantes en este mes de marzo para dar inicio justamente a las actividades del Colegio de Ingenieros, ¿ya? Junto a esta alianza que tenemos con esta fundación Inicia de Levo, que es una fundación nuevita, que está recién naciendo. Es una fundación que está partiendo y está con mucha energía haciendo proyectos e interesantes acciones para la región, especialmente para el mundo rural y pueblo originario de la zona Levo. Así que ahí vamos a tener un gran apoyo dentro de la región con esta fundación que está naciendo, es una bebé que está naciendo, pero que está creciendo muy rápido, ¿ya? Porque tiene, digamos, un motor fuera borda ahí que la está liderando, así que esperamos tener buenas noticias en los próximos meses con ella. Patricio Guzmán está por ahí. Sí. Patricio, Aquí estoy. está por ahí. Sí, ahí.
Se mueve con el cuadrito. ¿Cómo estás, Patricio? Bien, amigos, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Ya, porque yo lo escucho un poco lejos, me voy a poner audífonos. Ya. Nada más, simple, completo. Exacto. Lo que sí. Ya, ¿ahora me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya, ahora sí que lo escucho perfecto. Ok. Partimos en 2 minutos para que los que se están conectando aprovechen de acomodarse y damos inicio, Patricio, en 2 minutos. Ok, una consulta. Voy a poner ahora un PowerPoint y solo quiero decirme, a ver, que me digan, pero si lo visualizan. ¿Ya? ¿Lo ven? No. Ajá, entonces estoy con un problema. Mario, necesito que me ayudes, A ver, que me abras archivos compartidos, yo creo. compartir pantalla, ¿ya? Ahí te dejé abierto para compartir pantalla. ¿Y ahora ven algo o no? Seguimos igual. No vemos algo. Uy, estamos re mal. Ah, creo que aquí sí. Ya, ahora Ahí sí está. deberían verlo. Ahí está. Ahí Ahí está. sí, Ok, ahí sí. ahí sí. Sí. Bien, Fíjate ahí nomás, Patricio, y vamos a partir con la presentación. ok. ¿Ya? Ahí estamos. Bien. Bueno, Miren, dime nomás. ya, lo primero es los agradecimientos de mi parte al Colegio de Ingenieros y a la Fundación Inicia Lebu por la oportunidad que nos da para exponer algunas ideas. Ok, El tema que me han pedido que exponga es un tema en realidad bastante complejo, entonces no esperen que en una única charla o intercambio lo podamos agotar. Eso probablemente daría para varios seminarios y algunos de estos temas son además muy debatidos. Pero voy a intentar al menos pasarles lo que a mí me parece son los trazos principales y abrirles el apetito para un poco más. ok. Entonces, el título de nuestro tema es Sistemas de Pensiones y Seguridad Social como variables socioambientales para la mitigación y adaptación al cambio climático. Esa va a ser la exposición. Esa es la exposición. Y aquí ya estamos en ella. Lo primero es que yo creo que estamos entrando en un territorio difícil, probablemente un mundo en caos, que he denominado la tormenta perfecta. Una tormenta perfecta, incluso se ha hecho una película sobre eso, es un momento climático en que se dan todas las peores condiciones posibles en una determinada situación. Y esto se usa lógicamente como una metáfora al momento en que nuestro planeta ya entró, porque se combinan muchas cosas, y para mencionar solo algunas, tenemos el cambio climático, el calentamiento global, que están íntimamente relacionados, y los estudios dicen que el 50% de las zonas del mundo van a ser afectadas de manera seria por este cambio. Pero junto con esto tenemos una amplia contaminación ambiental de las aguas, de la tierra, del aire. En general,
podemos decir que estamos en un desastre ambiental, económico y social, y es todo combinado, que entre otras cosas se va a expresar por guerras y conflictos por recursos que son cada vez más limitados. Por tanto, vamos a estar en competencia por eso. En una época de incertidumbre, como la que estamos viviendo, cuando hace pocas décadas parecía todo lo contrario, incluso había quienes pronosticaron el fin de la historia, se acababan los grandes conflictos porque se había acabado la Unión Soviética, entre otras cosas. Pero en realidad hemos entrado en una época de incertidumbre. Y sin entrar en todos los detalles de un suceso que es multicausal, la guerra en Ucrania, la invasión rusa, tiene mucho que ver también con la competencia por recursos, por la competencia geopolítica de poder, y esto es solo, creo, una muestra de lo que se va a repetir más y más con la amenaza de llevarnos a un final catastrófico, y hay que tomarlo en cuenta en serio, porque mucha gente lo dice, pero no parece que estemos tomando como especie humana muy en serio las amenazas. Y entre esas amenazas va a haber, ya, yo diría que hace ya mucho, está habiendo la amenaza a la estabilidad económica y por tanto social de los individuos, de sus familias, de sus hogares. Y en el curso de mucho tiempo, nosotros hemos desarrollado formas de mitigar la incertidumbre, de mitigar incluso la miseria que se producía antes, con mecanismos que llamamos seguridad social. Son mecanismos muy antiguos, no es que los hayamos inventado nosotros, pero bajo la forma moderna empezaron, yo diría, las postrimerías o a mediados del siglo XIX. Se extendieron mucho durante el siglo XX, al punto que después de la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración de Filadelfia y después con la Declaración de los Derechos Humanos, se transformaron en un derecho reconocido, una serie de cosas mínimas para el bienestar humano, que se supone que deberíamos ser capaces como sociedades de asegurar a todo el mundo. Y eso es muy importante porque si lo conseguimos, va a dar una cierta estabilidad a las diferentes sociedades y por tanto nos va a permitir anclarnos para hacer los cambios necesarios, las transiciones, las mitigaciones necesarias que nos vamos a ver obligados a enfrentar. Perdón. Como yo les decía, y sin ánimo de exagerar, enfrentamos un probable colapso socio-medioambiental, y esto traerá crecientes conflictos sociales, pero además para evitar un colapso absoluto de la civilización, que por lo demás no sería la primera vez que ocurre, al menos en nuestro registro histórico nosotros sabemos que la civilización llamada de la era del bronce colapsó de manera abrupta. Por ahí entiendo, el doctor Parra me podrá corregir si me equivoco, porque es su campo más que no el mío, que por ahí por el año 1300 antes de la era común, colapsaron una serie de imperios, incluyendo el imperio egipcio, el imperio hitita, y aparecieron aparentemente de la nada los llamados pueblos del mar. Y además vino con ellos una nueva era, que es la era del hierro. Pero esto estuvo gatillado también por un colapso, un cambio importante y abrupto medioambiental. Ahora, hace no tanto, tuvimos las primaveras árabes, la terrible guerra civil siria que todavía sigue por más de una década, que no es simplemente una guerra civil, porque todas las grandes potencias con intereses globales y regionales han intervenido en ella.
pero que de alguna manera tiene un inicio en una sequía muy grave que afectó no solo a Siria, sino además, y fíjense la casualidad con lo que pasa hoy, a Ucrania. Y Ucrania, también con Rusia en cierta medida, es el gran granero del mundo hasta hoy. Por tanto, la guerra en Ucrania va a tener consecuencias, como ustedes saben, difíciles en muchos campos económicos, algunos probablemente autoinfringidos con las sanciones, pero también uno muy directo, que es la producción de grano, la producción de aceite de maravilla, del cual Ucrania es el primer proveedor mundial y decisivo en algunos países relativamente pobres, en África del Norte, en general. Todo eso va a afectar de maneras la estabilidad social, muy gravemente. Entonces, un sistema global de seguridad social es una necesidad para hacer frente a este tipo de acontecimientos, pero además para hacer frente a la transición a otro tipo de orden socioeconómico al que inevitablemente vamos a tener que hacer frente, lo queramos o no. Mire, esto es importante para saber qué pasa con la seguridad social hoy día en el mundo, porque a veces nosotros tenemos la impresión de que hay seguridad social más bien, más mal, casi para toda la gente, excepto para la gente muy pobre. Y en realidad esto no es tan así. Solamente 1/5 de la población mundial cuenta con una cobertura adecuada en materia de seguridad social. Más de la mitad de la población mundial no tiene ningún tipo de seguridad social. En lugares muy pobres, en la África subsahariana y Asia meridional, se estima que solo el 5 al 10% de la población activa, o sea, trabajando, dispone de seguridad social. Y en países de ingresos medios, como el nuestro, la cobertura de la seguridad social en general oscila entre el 20 y el 60% de la población. En ningún lugar toda la población de estos países está cubierta. En los países industrializados o países adelantados, desarrollados, la cobertura sí es cercana al 100%. Pero en todas partes, es una característica del orden económico actual, hay una creciente informalización y precarización del trabajo. Y esto se traduce en niveles menores de cobertura. Por ejemplo, lo que se ha llamado uberización, tomando como modelo el Uber, significa no necesariamente que esos trabajadores estén mal pagados, algunos sí lo están, pero otros no necesariamente, pero quedan fuera de las redes tradicionales de la seguridad social, salvo que se tomen medidas para incorporarlo. Y parte de su función económica rentable para muchas empresas es que en realidad no se tienen que hacer cargo de la seguridad social de estos trabajadores porque en realidad están en un limbo entre ser trabajadores asalariados y ser algo así como empresarios cuentapropistas. Europa es la región con más alto nivel de gasto en seguridad social. Casi el 25% del Producto Interno Bruto se dedica a la seguridad social. En América del Norte es el 16%, pero en África es solo el 4,3% del producto. Estos son datos de la Organización Internacional del Trabajo. La pandemia de VIH-Sida, que sigue siendo importante en todas partes, aunque nos parezca a nosotros de repente que no, porque se han encontrado remedios que permiten a los enfermos, no que sanen, pero sí que siguen con una vida más o menos normal, como enfermos crónicos. Pero esto es especialmente duro en África, por ejemplo. Y en muchos países, tener a tanta gente enferma y tener que hacerse cargo de sus tratamientos para que conserven la vida, pone, sobre todo en países pobres, pone la seguridad social en cuestión. Y como ya les decía, la falta de cobertura de la seguridad social se concentra lógicamente en economías más informalizadas del mundo en desarrollo. Un par de cifras. Miren, en Chile
antes de que tuviéramos la pandemia se calculaba que entre el 23 y el 24% de la fuerza total de trabajo era informal. Es decir, que se ganaba más o menos con trabajo día a día la vida. De ahí la dificultad de las cuarentenas, en que toda la gente tiene que estar encerrada y por tanto un cuarto de la población no tenía cómo ganarse la vida, cómo procurar sustento para ellos y sus familias. Pero después de la pandemia, aunque se ha recuperado el empleo, no totalmente, la calidad del empleo no se ha recuperado igual. Y el último cálculo que leí hace unos pocos meses era que la informalidad había subido algo así como el 26%. Como ven, en Chile tampoco estamos muy bien en eso, pero si nos comparamos con otros países, como dicen que eso de compararse con otros es como la alegría del tonto, pero en Ecuador más del 65% de la fuerza de trabajo es informal. Y así en general en América Latina, la informalidad y la falta de derechos laborales y de seguridad social llega por lo general a cifras muy, muy altas. Ahora, que hay estos riesgos globales y esta situación tan amenazante, no crean que es un invento de ecologistas radicales, de izquierdistas que han sacado otras banderas. En el 2015, esto lo tomé de un artículo del profesor, del analista mexicano Alfredo Jalife, la banca global, Goldman Sachs, una de las más importantes, describía que estábamos entrando en un terreno difícil sobre las descripciones del banco y que consideraba que eran los riesgos globales más, perdón, se me fue esto. ¿Qué me pasó? Ahí sí. Los riesgos globales más graves, la banca Goldman Sachs decía, primero, escasez de recursos, lo que significa competencia por el agua, los alimentos y la energía, en una era de cambio climático. Segundo, desigualdad del ingreso y todas las implicaciones que tiene la exclusión del crecimiento para una parte importante de la población, la integración financiera, el manejo de la transición demográfica o mal manejo de la transición demográfica y el proteccionismo creciente de comercio e inversiones. Bueno, uno no necesariamente tiene por qué estar de acuerdo ni que estas sean las 5 mayores riesgos, ni necesariamente que todos ellos sean. Pero esto es para mostrarles que ya hace muchos años la gente que uno estimaría que deberían ser los más conservadores, porque actualmente lo son, ya estaba preocupado y pronosticando riesgos de estabilidad para la economía o para la sociedad mundial. Entonces voy a hacer un repaso, pero muy rápido, no tengo tiempo para profundizar en realidad. Aquí nos estamos enfrentando. Primero, un desastre ambiental y social global que es dado por el calentamiento global, que como ustedes saben consiste en el aumento de la temperatura de la Tierra, en los océanos. Eso se traduce además en la acidificación de los océanos, por tanto una amenaza además para la biomasa allí. Y un aumento también de la temperatura en la atmósfera, principalmente causado por la emisión de los gases de invernadero expedidos por la actividad humana. Hay que decir que el cambio climático no es algo nuevo para el planeta. Hasta donde sabemos, toda la existencia del planeta ha experimentado diversos cambios climáticos, a veces graduales, a veces muy abruptos. Nosotros desde pequeños estudiamos que hubo eras del hielo. Todo eso evidentemente son cambios climáticos. Y todo ello han tenido importancia muy grande en la evolución, en el aparecimiento y desaparecimiento de especies. Y también de nuestra especie, la especie humana. Pero el ser humano, con sus actividades y sus emisiones masivas de contaminantes, entre otros gases de efecto invernadero,
han incrementado, han acelerado estos cambios. Y en el centro de eso, uno de los más importantes, es el uso de combustibles fósiles, los cambios de uso del suelo, como la masiva deforestación, y ello además está asociado con una segunda crisis, la crisis hídrica, es decir, problemas de agua. Eso es un poco paradójico para nuestro planeta, porque nuestro planeta, como ustedes saben, es llamado el planeta azul debido a que está cubierto de océanos y agua. El problema es que en general son aguas saladas o salobres. Y nosotros y en general los animales de tierra necesitamos aguas dulces. Ahora, para Chile esto es especialmente importante. Mira, Chile, según el Instituto Mundial de Recursos, un estudio del año 2019, se ubica en el lugar 18 de los países que presentan un alto riesgo de sufrir fenómenos de crisis de agua. El lugar 18 puede parecer mucho, pero es que estamos hablando de más de 200 países. Entre los países latinoamericanos estamos acompañando a México. Ahora, en el ranking de los 17 países que se consideran con un riesgo extremadamente alto, están encabezados por Qatar, Israel y Líbano. A Qatar a nadie le debe llamar la atención porque es un país desértico que básicamente lo que tiene es mucho petróleo, por fortuna para ellos. Israel es un país muy chico, pero con muchos climas distintos, pero tiene una parte importante, probablemente 2/3 del país, que son semidesérticos. Y algo parecido puede decirse del Líbano, que tiene parte del país con montañas secas. Pero Israel ha tenido un muy buen manejo del agua, lo cual es una esperanza para el planeta, y significa que con poca agua, pero planificando qué tipo de cultivos se pueden realizar y qué tipo están prohibidos, porque son de alto consumo de agua, y para ellos eso es muy importante. Pero además con nuevas tecnologías como el riego gota a gota e inteligencia artificial que acompaña el crecimiento de los cultivos, se puede usar muy bien el agua, pero además con el uso de plantas desalinizadoras que convierte el agua del mar en agua potable. Y luego un sistema inteligente que permite reutilizar el 90% de las aguas una y otra vez, lo cual hace que sistemas de conversión de aguas saladas en aguas dulces, potables, sea rentable, a pesar de que son muy caros, porque tú las reutilizas una y otra vez. Sin embargo, a pesar de eso, se considera que es un país con un riesgo extremadamente alto de escasez de agua. Realmente siempre viven en escasez de agua, por eso tanto invento para usarla. Antes de la partición de Palestina en una parte judía y una parte árabe, un informe internacional decía que esa tierra solo tenía capacidad para acoger unas 400.000 personas. Por supuesto, no tomaba en cuenta todas estas cosas de las que hemos estado hablando, el uso más eficiente por todos los habitantes de las aguas. Sin embargo, ahora deben vivir allí entre 9 y 11 millones de habitantes, en Israel y Palestina, y entonces igual imaginarán que es muchísimo más de los 400.000 previstos hace un siglo, pero es mucha gente haciendo mucha presión. Por tanto, esto nos lleva a otro punto. Hay que considerar que el aumento poblacional que hemos tenido hasta ahora, después veremos que estamos en un momento de cambio al respecto, es en general sobre todos los recursos un estrés muy grande. Bueno, respecto a la crisis hídrica, esto se traduce en desertificación y sequía.
Nosotros estamos pasando por un periodo muy, muy seco de nuestra historia, probablemente el más seco, desde que tenemos registro, porque estamos en sequía hace 10 años. Y la desertificación está aumentando con su efecto sobre personas, vegetación, animales, paisajes, y eso ya es evidente. Al norte de Santiago el panorama empieza a ser semidesértico. Bueno, después está toda la cuestión que tiene que ver con las múltiples contaminaciones ambientales. Las fuentes que hablan de esto explican contaminación industrial, contaminación por la producción de energía eléctrica, en general por la vida urbana. Los seres humanos somos muy contaminantes de nuestro entorno y muy descuidados con ello. La contaminación propia de la agricultura, de la acuicultura, de la silvicultura industrial continua. Esto es importante, no me voy a detener mucho más en lo que queda, pero en este punto yo quería un poquito enfatizar. La naturaleza tiene ciclos, y durante milenios la agricultura siguió estos ciclos. Es decir, había un tiempo para plantar, un tiempo para cosechar, se dejaba las tierras más o menos descansar, había sistemas de rotación, de barbecho. En la Biblia, aquí el recuerdo de que cada cierto tiempo, un año no se podía cosechar ni plantar, hay que dejar descansar la tierra, etc. Esto tenía más en el Israel bíblico tenía un correlato social. Cada 50 años se borraban las deudas y se volvía a repartir la tierra. Es decir, había reforma agraria. Nadie era dueño de la tierra a perpetuidad. Te podía tocar la suerte que durante tu vida no tocaba reparto de tierra, pero iba a haber un momento, y todo el mundo lo aceptaba, en que tenía que haber un reparto. Se volvía a medir las tierras y se repartían entre las familias. Ahora, lo que hemos hecho es que hemos aplicado todo el conocimiento industrial a la agricultura, tratando que, igual que la industria, la agricultura sea producción en modo fábrica, permanente, continuo, sin darle tiempo a las tierras de descanso, y reemplazando el descanso y el renacimiento de todos los nutrientes de la tierra de forma natural por químicos. Y esto puede dar muy buenos resultados en términos de producción, aunque con el tiempo parece que la tierra igual se agota, pero algunas catástrofes están ocurriendo a ojos vistas, como es la disminución de insectos. Los insectos, las abejitas, son polinizadores, pequeñas maquinitas que han sido durante siglos nuestros colaboradores. Si desaparecen o disminuyen de manera muy drástica los insectos, lógicamente eso se va a traducir en eventos catastróficos de disminución de productividad agrícola. Como consecuencia en general de todas estas contaminaciones y cambios climáticos, estamos en lo que los estudiosos han llamado la sexta extinción masiva en el planeta. Es decir, un empobrecimiento importante de la biodiversidad, desaparición de todo tipo de seres vivos. Pero esto, como consecuencia, también plantea la disminución de la calidad de la vida humana, cambio climático con catástrofes naturales y efectos graves sobre la salud. Según la Organización Mundial de la Salud es y será afectada por los cambios de clima a través de impactos directos, olas de calor, de sequía, tormentas muy fuertes, aumento del nivel del mar, incluso en lugares inesperados, lo que significa que la población no tuvo tiempo de acumular una memoria y una tradición para enfrentarlo.
pero también impactos indirectos, como enfermedades de las vías respiratorias y transmitidas por todo tipo de vectores que pueden ser virus, microbios, todo tipo de patógenos, pero inseguridad en la alimentación, inseguridad del agua, que ya estábamos hablando, desnutrición y desplazamientos masivos. Y los desplazamientos masivos de población, como ustedes saben, incluso hemos podido ver en nuestro propio país, generan graves conflictos sociales. Sobre todo cuando no se toma ninguna medida para esos desplazamientos, a pesar de que está claro que van a haberlos. Y estos desplazamientos van a seguir produciéndose, y quizás más que antes. Hay un tipo de enfermedad que llamamos zoonosis, que son las enfermedades que se transmiten entre animales a los humanos, generalmente animales vertebrados. Hay más de 200 tipos conocidos de zoonosis, y la zoonosis constituye además un porcentaje muy alto de las enfermedades nuevas, infecciosas. Algunas existen desde milenios, ya las conocemos. Tienen mucho que ver con la aparición de la ganadería inicialmente, es decir, con la agrupación en espacios reducidos de grandes cantidades de animales y humanos. Estos animales tienen patógenos que de alguna manera mutan y se hacen patógenos para los humanos. Y si son infecciosos, lógicamente se transforman en enfermedades, epidemias y pandemias. Entre las pandemias relativamente recientes, el virus del VIH-Sida o nuestro coronavirus. Ahora, a la relación habitual con animales hay que añadir el consumo directo de animales salvajes, que por tanto tienen organismos con ellos que nosotros no estamos acostumbrados a consumir probablemente, pero esto se agrava porque hemos estresado y reducido el hábitat natural de muchísimas criaturas, sobre todo en los últimos siglos y décadas. Y por tanto, nos encontramos más y más cerca de animales con los que antes no compartíamos prácticamente. Y además, muchas veces nos los comemos. Se discute mucho cuáles de estas enfermedades infecciosas son en realidad zoonosis. Siempre hay discusión sobre eso, sobre el VIH-Sida, incluso el COVID-19, sobre el ébola, pero evidentemente hay alguna relación. Yo no puedo asegurar, porque no soy médico ni investigador médico, que todas ellas sean de tipo zoonótico, pero muchas de ellas sí lo son. Y ahora voy a entrar a otro tema, y que además está muy relacionado con el problema de la seguridad social. Estamos enfrentando un cambio demográfico, es decir, un cambio del estado y del número de la población humana. Y hay tres cosas que les deberían sonar un poco. Lo que han llamado el invierno demográfico, la revolución reproductiva y la brecha de oportunidad. Miren, las llamadas pirámides de población, es decir, qué porcentaje tenemos de niños recién nacidos, de niños, adolescentes, hasta llegar a ancianos, y que cuando uno hace un gráfico de barra, eso se divide entre hombre y mujer, y uno tiene como un árbol, una pirámide. Está dado por tres cosas: los nacimientos, las defunciones y las migraciones. Eso cambia qué ocurre en cada localidad, región, país. El dato importante y nuevo para nuestra especie humana es que desde la mitad del siglo XX, la natalidad, la tasa de natalidad, o sea, cuántos hijos en promedio tiene cada mujer en un país, ha experimentado, eso no ha dejado de pasar, un progresivo hundimiento. O sea, el número de hijos por mujer
disminuye de manera permanente. Pero, como contraparte, aumenta también de manera permanente los años de vida esperables. Es lo que llaman el envejecimiento de la población. Es complejo porque, por un lado, si tengo cada vez una población mayor de adultos mayores o de viejos, significa que su capacidad productiva es mucho menor, cuando no inexistente, pero tienen el derecho de vivir, por supuesto, y por tanto, como sociedad tenemos que mantenerlo. Son una parte de la sociedad pasiva o no activa desde el punto de vista económico. Pero por otro lado, y eso por supuesto crea problemas de sostenibilidad. En particular crea problemas en los sistemas, cualquiera sea de pensiones, ¿ya? Porque una sociedad con menos individuos tiene que mantener a más individuos que tienen que gozar de la pensión. Pero por otro lado, ocurre algo en el otro sentido. Menos niños significa menos personas a las que mantener en esas edades. En cualquier sociedad, cualquier tipo de producción, cualquier tipo de organización, en general hay algo que no cambia. El porcentaje de la población activa, o sea, los que trabajan, para decirlo de otra manera, tienen que mantener a los pasivos. Solamente en algunas sociedades muy primitivas, hemos oído eso sobre los inuit, los que antes llamábamos esquimales, los viejos, cuando ya no pueden cazar, se marchan voluntariamente a morir. Eso viene, por supuesto, de sociedades que tienen tan poco excedente a repartir que no se pueden dar el lujo de mantener mucha gente ociosa, gente en edades pasivas, y, por supuesto, se dedican esos esfuerzos a las nuevas generaciones, a los niños que están creciendo. Pero en general, en todas las sociedades, desde que tenemos memoria como especie, hemos tenido una alta estima a los mayores y hemos hecho lo posible porque alarguen sus vidas. En el pasado, antes de los grandes desarrollos de la medicina, de la salud, la vida promedio del ser humano era corta. Entonces una persona de más de 35 años en muchas sociedades la consideraban vieja. No es que no hubieran ancianos, había, pero eran una parte pequeña de la población y por eso gozaban de tanta consideración, porque eran algo así como la enciclopedia viva que transmitía los conocimientos de unas generaciones a otras. La nuestra, desde hace, no sé, 3, 4 generaciones, probablemente es la primera sociedad humana que tiene el privilegio de contar con mucha gente mayor. Y nos plantea el problema, ¿y qué hacemos con ellos? ¿O qué hacen con nosotros? Pero la brecha de oportunidad que yo les mencioné antes significa, ¿qué pasó aquí? Significa que hay un momento en que la población activa, debido a la baja de natalidad, hay menos niños como resultado, aunque hay más adultos mayores, la suma total de niños y adultos mayores de todas maneras permite que durante algunos años el total de pasivos sea menor que antes. Y es un momento muy interesante para cualquier sociedad, porque es un momento en que tiene más riqueza, más excedente. Es el momento en que puede dar un salto hacia el desarrollo. Eso, que los demógrafos han entendido hace mucho tiempo, es lo que probablemente llevó al gobierno chino de su momento a poner esta política dura de un solo hijo por matrimonio, para evitar el exceso de personas compitiendo con recursos que para ellos eran limitados y poder dedicar ese excedente a dar su salto en el desarrollo. Salto que no dependió solo de eso, sino de muchas otras cosas, por supuesto. Fue muy exitoso, como ustedes saben. Hoy día tenemos a China compitiendo y los estadísticos discuten si son en la primera economía o la segunda economía del mundo, y eso fue en el curso de 4 décadas que dieron ese salto gigantesco.
Sin embargo, ahora están enfrentando un problema de envejecimiento muy rápido de la población y además un cambio cultural brutal, porque antes el deseo de toda familia china era tener muchos hijos que aseguraban el mantenimiento de los padres ancianos, pero hoy día quieren tener muy poquitos hijos, incluso cuando liberan las restricciones poco a poco, no parece expresarse en un cambio importante el número de hijos que tienen las mujeres. Miren, aquí en este cuadro, ustedes ven lo que llamamos la transición demográfica. La línea azul es la tasa de natalidad. La línea roja es la tasa de mortalidad. Quedémonos con esas dos de momento. Todas las sociedades contemporáneas, más que menos, han pasado por algunas de estas fases. Al principio, la tasa de natalidad es muy elevada y la tasa de mortalidad también es muy elevada. Pero luego, debido al avance de la salud, de la medicina, al avance en la producción de alimentos, tiempos más pacíficos, que aunque nos parezca que no es así, en realidad nuestros tiempos han sido más pacíficos que los de antaño, hace que la mortalidad caiga más rápido que la tasa de natalidad, a pesar de que también está cayendo. Como ven, la brecha entre la línea azul y la línea roja se va agrandando en la fase 2. E incluso durante al menos la mitad de la fase 3. Pero ¿qué pasa luego? La tasa de natalidad se desploma. Y esto que es un gráfico teórico nada más, en realidad si uno mira los datos reales de diversas sociedades, más o menos, todas van pasando por esta fase. Por ejemplo, yo recuerdo que hace un par de décadas siempre se hablaba de las sociedades musulmanas como sociedades respecto a temas de familia, de natalidad, sociedades muy conservadoras y que seguían manteniendo un número muy alto de hijos. Pues eso se terminó. Cuando uno ve el mapa del mundo dividido entre poblaciones crecientes, poblaciones estables, poblaciones decrecientes, ve que las sociedades musulmanas ya están en la fase de poblaciones estables o decrecientes, igual que pasó antes con las sociedades de origen cristiano occidental. Pero ¿qué ocurre luego? Llega un momento en que estas curvas se cruzan. Es decir, la tasa de natalidad es menor que la tasa de mortalidad incluso. En resumen, cuando vamos llegando a esto, tenemos que la población, o sea, la situación demográfica de un país comienza a invertirse. Siempre estuvimos acostumbrados a que los países aumentaban su población, excepto en periodos así catastróficos como las guerras mundiales. Y que pasados estos periodos, o incluso peste negra, las poblaciones se recuperaban. Pero ahora no tenemos en realidad un registro histórico para hablar bien de qué va a pasar. Pero lo que nos está mostrando esta transición demográfica es que en realidad el mundo va a reducir su población. En algunos casos se han hecho estudios de que en España, en Rusia, la población va a disminuir en un 40%, hasta en la mitad, en las próximas 3 o 4 décadas. Y en general en Europa la población debió haber caído mucho. Pero con todas las tensiones étnicas, con todos los movimientos contra los migrantes, en realidad lo que ha ido, comillas, salvando a Europa del invierno demográfico es la continua llegada de adultos jóvenes en busca de trabajo y una mejor vida. Y en general estos adultos traen una memoria de familias más numerosas, que al menos por una generación
se ha visto que no más, vuelven a tener muchos más hijos que los lugareños. Veamos este cuadro. Este cuadro, o este gráfico, también nos habla exactamente de lo que yo le estaba conversando, pero es otro dibujo, ¿no? Vemos en términos de crecimiento, la curva verde es la curva de crecimiento o decrecimiento, perdón, digo mal, la curva verde es la curva de población total. Y ahí vemos que hay un crecimiento y después un decrecimiento. Y esto tiene que ver con las tasas de natalidad y las tasas de mortalidad. En todo este periodo en que la tasa de natalidad es superior a la tasa de mortalidad, lógicamente la población crece. Y es lo que está señalado en color naranjo. Pero cuando eso se invierte y nace menos gente que la que se muere, lo que tenemos es un decrecimiento natural de la población. Le llamamos natural porque no tiene que ver con las olas de migración o inmigración. Ahora, los estudiosos de estos fenómenos dicen que para mantener una población, un país necesita una tasa de natalidad de 2,1 hijos por mujer. Pero en Europa, la tasa actual de natalidad es de 1,3 nada más. Y eso se traduciría en que para el año 2030, a Europa le van a faltar 20 millones de trabajadores. Y que para el año 2050, Rusia, como ya les decía antes, va a haber perdido 1/3 de su población. Lógicamente estas curvas, cuando se proyectan y mientras más años en adelante, menos seguridad tienes que así va a ser, porque hay fenómenos que a lo mejor no conocemos que van a tener más importancia. Aquí hay una cosa muy interesante y que yo creo que se da también en Chile. Las mujeres muchas veces, las mujeres jóvenes en edad fértil, quisieran tener hijos, más hijos. Y por ejemplo, en España, más del 50% de las mujeres que quiere tener 2 hijos, el 25% quiere tener 3, pero los deseos no se traducen en eso, puesto que solo tienen 1,3. Y aquí hay motivos económicos, laborales, porque es muy difícil en la sociedad actual trabajar y crear una familia, ya ni digamos numerosa, pero con varios hijos. Para las mujeres en particular, que siempre han sido las que se han llevado toda la carga de los cuidados, es muy difícil desarrollar primero estudios, incluyendo estudios superiores, y después una vida laboral exitosa, sin sacrificar el número de hijos y la familia tradicional. Está comprobado que hay una correlación negativa entre la natalidad y la participación femenina en el trabajo. Aunque creo yo que casi nadie diría que es una mala cosa que la mujer haya entrado, o usted siga entrando masivamente al trabajo y poco a poco vaya ocupando todos los lugares, aunque como ustedes saben sigue habiendo una brecha salarial, ganan menos que los hombres por los mismos trabajos en general, y además una brecha de ocupar jefaturas o cargos de responsabilidad. Pero eso, si uno es optimista, se va a ir solucionando. Pero ese problema que se va a ir solucionando por un lado, tiene un correlato, y el correlato es que va a haber cada vez menos hijos probablemente. Lo que yo les estaba explicando es el llamado invierno demográfico. Pero hay una visión optimista, y es lo que se llama revolución reproductiva. La visión optimista nos dice que en realidad, más que un invierno demográfico, lo que estamos viendo es el cambio de la estructura tradicional de la pirámide de población por edad y sexo, no un colapso de la pirámide. Y que estamos experimentando una revolución reproductiva que permite por primera vez en la historia que a la vez que disminuye la fecundidad, los recién nacidos en cambio tienen por delante una vida muy larga hacia adelante. Una vida que probablemente además cada vez vamos a ser
más sanos y vamos a poder contribuir activamente a la sociedad mejor. Esta es la visión optimista, por supuesto. Lo cual es contrastada por la visión negativa que les decía antes. Hay que considerar otras cosas que complejizan esto. El desplome demográfico, que ya se está viendo de todas maneras, puede ser catastrófico, pero hay otros factores que también están incidiendo en dirección contraria. Primero, la productividad creciente, porque cuando yo les decía el grupo o el sector de la población que está trabajando, que es activa y que tiene que mantenerla pasiva, si disminuye entonces una carga mayor. Por ejemplo, toda la discusión sobre la cuestión de la AFP en Chile, se insiste mucho en que la población chilena está envejeciendo. Yo creo más bien estamos todavía en el periodo que se llama brecha de oportunidad, pero no se toma en cuenta en esta discusión en general el problema de la productividad, porque tú puedes tener menos individuos activos, pero con una altísima productividad, y eso puede hacer que como resultado tengas más producto que con más gente simplemente. Segundo aspecto que hay que considerar es la incorporación masiva y la mayor calificación femenina. Y la tercera, que probablemente cada vez va a ser más importante, es la creciente automatización. Entonces aquí hay que tomar en cuenta la robotización, las nuevas tecnologías de la comunicación y la computación, la inteligencia artificial, las nanotecnologías, las nuevas formas de computación como la computación cuántica, el 5G, el 6G, etc. Hay países extremadamente envejecidos como Japón, que es la sociedad más envejecida del planeta, y los japoneses tienen un problema sociocultural. A diferencia de los países europeos, ellos tienen poca población extranjera de reemplazo. Y tienen poca porque son una sociedad muy particularista, exclusivista, o si ustedes quieren, xenófoba. Un amigo mío hace muchos años, que por motivos deportivos, porque él era campeón internacional de Go, un juego asiático de estilo ajedrez, había estado en Japón, y él hablaba y leía un poquito japonés, sin tener nada de japonés, más bien era un muchacho genio. Me decía que lo habían llevado no a un hotel típico de turistas, sino a un hotel de japoneses, y que había visto un cartel, en japonés lógicamente, que decía, se prohíben los perros y los extranjeros. Y entonces que él miró al de la delegación que lo estaba llevando allí y le dice, oiga, mira el letrero. Y el otro le dice, no, no se preocupe, maestro, eso no es por usted, eso es por los extranjeros, usted es un maestro de Go. Pero eso hace muy difícil a los japoneses solucionar el problema demográfico incorporando inmigrantes. No es que no haya, pero son pocos. Y no lo tienen fácil para incorporarse ni legalmente ni culturalmente a la sociedad japonesa. Entonces ellos son al mismo tiempo la sociedad más automatizada, más robotizada que hay. Han llevado durante mucho tiempo la delantera en esto. Bueno, esto ya se lo expliqué un poco, lo de la oportunidad demográfica. No. Un poco advierte esta lámina que ahora en América Latina estamos en la etapa de transición demográfica con esta brecha que puede ser muy favorable. Esto lógicamente en algún momento se va a acabar, pero mientras podamos, vamos a tener menos población pasiva total que mantener, y es el momento que debemos aprovechar para dar nuestro salto en el desarrollo, si no nos vamos a quedar pegados. Volviendo a la seguridad social, pero yo quiero que entiendan que todo lo que les he estado explicando tiene que ver con el papel de la seguridad social como una fuerza mitigadora, organizadora, muy importante para evitar el caos que se nos viene encima. ¿Pero qué es la seguridad social? La seguridad social, es una definición de la Organización Internacional del Trabajo,
es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica, garantizar la seguridad del ingreso, en particular en los casos de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidente del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la familia. Hay diferentes definiciones porque además corresponde a diferentes realidades. Hay lugares en que es parte de la seguridad social, por ejemplo, la garantía de un acceso mínimo a una vivienda decente. La mayoría de los países no lo han incorporado. En general, a veces se habla más que de seguridad social, de derechos sociales, cuando hablamos también del derecho a la educación, por ejemplo. Y en general, otros derechos que se pueden sumar a esta seguridad social tradicional. Pero aquí entre las áreas de la seguridad social, nosotros naturalmente encontramos al menos 5: la salud, la seguridad y salud laboral, beneficios sociales, que pueden ser múltiples, estilo maternidad o dinero por cada hijo que reciben las familias. Empleabilidad, que en general significa algunos seguros de cesantía. Cuando la gente se queda cesante, recibe un dinero. En algunos países, no solo reciben algunos dineros, reciben capacitación laboral para reconvertirse, sobre todo cuando sus oficios han quedado sin posibilidades laborales en el mercado del trabajo. Y finalmente las pensiones. Las pensiones son muy importantes, no solo por el dinero que las familias reciben, o sea, que las personas reciben una vez jubilados, sino además porque son en muchas sociedades una de las principales fuentes de ahorro acumulado nacional. Y por tanto, y eso es importante para mí, por lo menos, tiene que ver con contar con recursos importantes a los cuales se le puede direccionar de tal manera que nos permita reconvertirnos como sociedad a una sociedad que pueda responder a los desafíos del cambio climático, de la contaminación global. De tal manera que al mismo tiempo la seguridad social nos debe permitir asegurar medios de vida a la población, pero también acumular el dinero, el capital necesario para reconvertir a nuestras sociedades. El problema es que se está agotando nuestro modelo económico, no tenemos todo el tiempo. De hecho, yo dudo que tengamos el tiempo necesario como para hacer esta transición simplemente porque nos ponemos de acuerdo como buenas personas. Aquí siempre hay intereses en juegos de todo el mundo, de sectores sociales, de individuos, pero estamos contra el reloj. Y entonces, muchos de los cambios nos vamos a ver obligados a hacerlos porque nos vamos a enfrentar con las realidades duras. Por ejemplo, yo diría en Chile, ya deberíamos estar estudiando de manera seria, yo sé que en los primeros experimentos, en algún pueblito en las costas del norte, con el problema es la desalinización. La cuestión es que por ahí vi que una planta de desalinización, no me acuerdo cuántos miles de litros por día producía, costaba al menos 30.000 millones de dólares. O sea, son cantidades muy grandes. Y eso se necesita una política de Estado para emprenderlo. Piensen que las sequías a veces ahora están llegando hasta Chiloé, algo impensable para mí, por lo menos cuando yo era niño. Ahora, todo esto está en relación con otra cosa, lo del agotamiento, yo digo. Hay que tener presente que aunque seamos una sociedad que hemos perseguido la quimera permanente del crecimiento, y mucho se mide en cuánto crecimos un año y otro, crecimiento no es sinónimo de desarrollo. Y no cualquier crecimiento es positivo, porque hay crecimientos que pueden tener como resultado muchos impactos y externalidades negativas, lo que resulta finalmente en un empeoramiento de las condiciones de vida de la sociedad. A ver, voy a intentar ponerles un ejemplo.
Si yo tengo una industria, como hay tantas, que son bastante contaminantes, que es bastante contaminante, pero que yo como industria no me tengo que hacer cargo del costo que eso significa, lógicamente no voy a tener mayor interés en dejar de ganar dinero para hacer los procesos más limpios, más verdes, como está hoy día de moda decir. Y si yo soy el gerente general de esa compañía, tengo que responderle a los propietarios, a los accionistas. Y lo que ellos van a querer es tener ganancias. De tal manera que yo ser una persona con mucha responsabilidad social medioambiental no me va a servir mucho. Hay cambios, por tanto, que tienen que ser de toda la sociedad. Y estos cambios van a tener costos. Mira, vimos que hace poco hay un proyecto minero que hicieron un referéndum. Los contrarios del proyecto dicen que el referéndum fue amallado, pero no me quiero meter en eso. Y el referéndum, la gente que fue a votar de ese pueblo votó que quería esa minera, aunque sea contaminante. Porque es evidente que esa minera a ellos les va a dar trabajo, o ellos van a dar su trabajo para que la minera funcione. Y entonces hay conflictos naturales aquí. Si yo no le aseguro a esa gente que está muy necesitada, con razón, que van a tener ingreso con alguna actividad que la sociedad se va a encargar de impulsar, y van a tener mínimos garantizados, no les puedo pedir que sean bonitos con la naturaleza y dejen morir a su familia. Por otro lado, el problema no es en realidad, creo, es mi opinión, que nosotros como individuos seamos irresponsables, que como empresas seamos irresponsables. Hay algo de eso también, evidentemente. El problema es que nuestro sistema ha sido, de alguna manera no querida, quizás, diseñado para no tomar en cuenta la naturaleza. El pensamiento positivista del siglo XIX consideraba que la naturaleza era un externo, alguien o algo que había que conquistar. Ustedes deben recordar una película famosa, La Conquista del Oeste. ¿De qué se trata? De conquistar este adversario y ponerlo a nuestro servicio. Y es una concepción que nos empapa hasta el día de hoy, que no comprende la idea de que esto es un ecosistema global del que nosotros somos parte, que se trata de trabajar con, no luchar contra. La naturaleza necesita, yo se los decía antes, periodos de descanso para mitigar, para paliar, amortiguar al menos los daños que inevitablemente cualquier producción, por más limpia que sea, provoca. Necesitamos repensar el modo como producimos y consumimos. Tenemos sobreproducción y sobreconsumo, es decir, consumimos, impulsados por la publicidad, cosas que no necesariamente necesitamos, pero que de alguna manera nos convencen o nos convencemos de que son necesarias para nuestro bienestar, nuestra felicidad, y sin ellas nos sentimos mal. Tenemos aspiraciones sociales no cumplidas. A veces en realidad son otros los problemas que tenemos, que tratamos de rellenar con el consumo. Recuerdo ahora el título del famoso libro de Moulian, El consumo me consume. Yo creo que hay algo de cierto en eso. Y entonces tenemos que terminar con la idea de la producción permanente, continua y siempre en crecimiento. Es en realidad, si lo piensan, absurdo. En un planeta con recursos finitos, pensar en el crecimiento infinito. Al menos el crecimiento tal como lo hemos entendido hasta ahora. Entonces probablemente nos vamos a ver obligados, incluso si no queremos en el futuro, y es mejor hacerlo planificadamente,
a decrecer, disminuir algunas zonas, algunos rubros de nuestra producción. Y lógicamente eso va a significar para el conjunto de la sociedad que vamos a tener que renunciar a algunos bienes, pero en cambio vamos a poder producir otros. Aquellos que nos permitan, por ejemplo, sanar la naturaleza, la biodiversidad que hemos dañado. Se puede convertir en áreas de la producción. El conjunto de esto, que en un estudio que llevamos hace varios años con el doctor Parra aquí presente, es lo que nosotros hemos llamado una economía discreta o una economía de desarrollo con crecimiento discreto. Esperamos que en unos pocos meses empecemos a dar a conocer algunos de los resultados de estos estudios e investigación, que hasta ahora hemos hecho de manera así muy somera. Pero volviendo al tema, lo importante es tener plena conciencia que los recursos planetarios disponibles no son infinitos y que se están agotando, pero además con nuestro mal manejo estamos acelerando eso. Y cuando hablo de mal manejo, ¿qué significa? Bueno, contaminación, muchas veces sin tomar ninguna medida de mitigación, abuso de los combustibles fósiles, pérdida creciente de la biodiversidad del planeta, y cuando, por lo menos hasta este momento, un insecto o un animal se extingue, ya no hay vuelta atrás. Desperdiciamos muchos bienes, entre otras cosas porque tenemos esta tendencia psicológica a tratar de llenar nuestros infortunios, nuestras depresiones, nuestras carencias con cosas. Pero también porque la propia industria descubrió que no le convienen que las cosas duren para siempre. Y desde hace ya mucho tiempo han implantado lo que se llama obsolescencia programada. Nuestros computadores, nuestras maquinarias, hasta nuestra comida, tienen fecha de caducidad. Pero esta fecha muchas veces no está dada por las propiedades de las cosas, sino conscientemente acelerada. Y así nos vemos obligados a reemplazar estos objetos. Reemplazo que además es incentivado por una exitosa publicidad con productos con características mejoradas, pero que en realidad no necesariamente estábamos obligados a reemplazarlos, pero nos obligan. El computador que yo tenía de hace 3 años probablemente me serviría tan bien como el que tengo ahora, pero entre tanto me han cambiado los programas y no corren bien en ese computador, porque necesito una CPU o alguna cosa de más velocidad, lo cual me obliga a cambiar el computador, cosa que la empresa que produce computadores desea y está muy feliz porque quiere vender computadores. En general hay una producción y consumo superfluo, innecesario de bienes. Tenemos además, hablábamos de la transición demográfica, y la transición demográfica pues algo normal, imparable además, porque está relacionado con el acceso a la igualdad de la mujer, de las familias pobres de antes, que han descubierto que teniendo menos hijos la van a pasar mejor, y además tienen hoy día cómo hacerlo, porque se han liberado de cadenas muy opresivas religiosas, y tienen todo tipo de métodos anticonceptivos a su disposición. Pero cuando esto es descontrolado, nos trae muchos problemas. Y todo lo anterior está relacionado con la falta de planificación y también de control ciudadano. Las decisiones no las está tomando la gente. Y la gente puede tomar mal decisiones, pero si tiene capacidad de empoderamiento, va a, eso esperamos, modificarlas rápidamente, las malas decisiones. Todos tomamos malas decisiones. Sin embargo, si no tengo ninguna capacidad de poder, de control sobre las decisiones que se toman, sean malas o buenas, no tengo nada que hacer.
A ver, hay varios principios de la seguridad social, esto también es debatido, según las fuentes que uno consulta, son distintos. No voy a pasar por todos ellos, sino voy a nombrar 2 o 3. Primero hay un principio que algunos llaman integralidad, de universalidad. La seguridad social es para todos, no para los buenos, los malos, los negros, los blancos. La seguridad social es irrenunciable. No es que yo pueda decir por razones ideológicas no quiero ser parte de este sistema. O porque yo estoy mejor que los demás no quiero ser parte de este sistema. No. Y hay otro principio que me parece tanto o más importante, que es el principio de solidaridad social. En el tema que nos compete es muy, muy importante, porque en esta época de probable caos en el que estamos entrando, la solidaridad social es la argamasa que nos va a mantener como sociedad equilibrada juntos. Nos va a permitir frenar las amenazas que vamos a enfrentar. Me voy a saltar los demás para no aburrirlos tanto. Y vamos a ir un poquito nada más, pero ya es bastante tarde, a ver el problema de los sistemas de pensiones, que además en Chile se han debatido tanto. Los sistemas de pensiones son claves para garantizar condiciones de vida buenas para las generaciones pasivas, especialmente para los ancianos, pero indirectamente, a veces directamente, también para los niños y también para los enfermos, porque alguien puede no haber contribuido incluso nunca a la sociedad porque lamentablemente nació con una enfermedad. Y como sociedad, nosotros hemos encontrado que nuestra conducta ética responsable es que nos hacemos cargo de toda nuestra especie, incluso más y más de las especies que nos han acompañado en este tránsito. Ahora, básicamente hay 2 sistemas de pensiones, y después hay muchos que son mezclas de ellos. Uno se llama sistema de reparto o de reparto solidario. Los otros se llaman sistema de capitalización individual. Voy a empezar por el de reparto. Los de reparto, y no hay un único sistema de seguridad social ni de pensiones. En cada país tienen sus particularidades. Desde el punto de vista del financiamiento, los sistemas de reparto son financiados por cuotas o partidas presupuestarias, en el caso del Estado, de trabajadores, Estado y por las empresas. Hay partes que son solo los trabajadores y el Estado. En general, el financiamiento suele ser tripartito, trabajador, Estado y empresa. Hay un caso especial muy exitoso y muy interesante que es el de Noruega. Después de la Segunda Guerra Mundial, Noruega descubrió que en el Mar del Norte tenía yacimientos petroleros y gasíferos impresionantes. También vieron que ellos no tenían ni el capital ni el know-how para explotarlos. Y podrían haber hecho lo que tantos países que simplemente venden el recurso. Y una empresa internacional, multinacional, generalmente, una de las 5 grandes hermanas del mundo petrolero, entre ellas la Shell, se instala. Los noruegos hicieron otra cosa. Dijeron, mira, vamos a repartir este mar en sectores. Muchos sectores donde sabemos que hay recursos. Y los vamos a licitar. Una condición de la licitación es que después de pagados todos los impuestos, los costos, el 51% como mínimo tiene que ir al Estado. Y el otro 49% a la empresa licitada. Pero las empresas nos pueden ofrecer otras cosas o mejores porcentajes. En cada caso, la empresa que ofrezca una mejor negocio para el Estado se lleva la licitación. Pero después hicieron otra cosa. Dijeron, además, el dinero que se gane no va a ir para el Estado en general, va a ir para un fondo de pensiones.
porque nosotros vislumbramos que en unas décadas más este país va a envejecer y necesitamos tener seguridad para financiar las pensiones. Entonces, como inicialmente vamos a tener una tremenda brecha de oportunidad, porque no tenemos que financiar tantas pensiones, todo este dinero que nos entre va a ir a un fondo de inversiones. Y se va a invertir en Noruega, para el propio desarrollo de Noruega, o en otros países. Y eso han hecho los noruegos hasta el día de hoy, con mucho, mucho éxito. De hecho, su fondo de inversiones que procede de esta renta petrolera para las pensiones es hoy día uno de los fondos más grandes que hay en el mundo. Es interesante este caso para otros países como el nuestro, que tienen algunas riquezas naturales y que podríamos en algunos casos optar por un modelo parecido. Por eso se los puntualicé con más detalle. Ahora, cualquiera sea el caso, reparto significa que el dinero recaudado se reparte para las pensiones. Pero en realidad no existe en ninguna parte del mundo un reparto puro, o sea que todo el dinero se pesca y se reparte año a año. Entre otras cosas porque oscilaría arriba y abajo las pensiones. Y una característica del sistema de reparto es que garantiza en el tiempo la estabilidad del monto de las pensiones. Tú sabes cuánto vas a cobrar. Y entonces, el dinero que se recauda tiene que ser mayor que el dinero que se destina a pensiones. Y ese mayor, por lo menos en todos los años en que exista, igual que decíamos en el caso demográfico, en este caso sería una brecha de oportunidad de pensiones, tiene que ir a fondos de inversión. De tal manera que finalmente el financiamiento va a ser por las cotizaciones de los trabajadores y las empresas, por el aporte del Estado, pero además por las ganancias del fondo o los fondos de inversiones. Por cierto, se dicen muchas tonterías a veces, porque aquí hay un conflicto, incluso un conflicto social de intereses, por quién se hace cargo de estos pozos gigantescos de dinero. Y entonces, acuérdense siempre que en toda guerra, en todo conflicto, la primera víctima es la verdad. Por eso mismo nunca hay que creerse rápidamente cualquier propaganda, aunque parezca muy convincente. Hay que tratar de investigar más allá, hasta donde podemos. Y una cosa que se nos decía en la discusión sobre pensiones, primero todo el envejecimiento, pero también que en Europa los sistemas de pensiones están quebrados. Y hay que decir que eso es una mentira. Los sistemas de pensiones, incluso los europeos, pueden estar estresados, en general porque pagan buenas, muy buenas pensiones, pero no están quebrados. Estos sistemas no pueden quebrar. Y no pueden quebrar por algo muy sencillo. Tienen lo que se llaman ajustes paramétricos. ¿Qué significa un ajuste paramétrico? Que si yo tengo un estrés que me está llevando al punto de yo no puedo cumplir mis compromisos como sistema, tengo siempre dos posibilidades relativamente simples. Uno, por supuesto, es reducir las pensiones reales o no subirlas con la inflación. Pero el otro es alargar la edad de jubilación. Y a veces basta alargar los 6 meses para que el sistema vuelva a ser solvente durante mucho tiempo. En la medida en que las poblaciones humanas envejecen, pero envejecen con buena calidad de vida, probablemente muchos de nuestra gente mayor va a poder trabajar medio tiempo. Eso no es realista todavía en general en casos como el chileno, donde la mayoría de nuestra gente mayor ya llega en malas condiciones a la vida adulta, sobre todo cuando vienen de sectores populares. Sin embargo, lo más probable es que eso sí sea lo que tengamos que vislumbrar. Pero se han hecho cálculos que con el sistema, o sea, en el caso chileno, la Fundación Sol ha hecho cálculos muy interesantes. Yo participé en algunos estudios
nosotros podríamos duplicar o triplicar las pensiones y además garantizar pensiones mínimas universales para toda la población, y necesitaríamos aporte del Estado y además aporte, compartiendo el aporte de empresas y trabajadores, pero no mucho más de lo que se paga ahora. Los trabajadores podrían pagar menos. Nosotros calculamos que con un 9% de los trabajadores y un 9% de las empresas sería más que suficiente para todo eso. Y en general, podríamos financiar, el cálculo hicimos a 100 años, pero supongamos que a 50, que uno puede tener más control de los parámetros demográficos, estaría plenamente financiado. Porque yo le insisto, estos sistemas no quiebran, se ajustan. ¿Cuál? Bueno, y antes pasar a los sistemas de capitalización individual, que son la otra familia de sistemas. El sistema de reparto es un sistema que se ajusta a los principios de la seguridad social. Es el sistema que necesitamos en un tiempo de transición que puede ser un poco caótica debido a los condicionantes socioambientales que vamos a enfrentar, que ya estamos enfrentando, pero que cada vez van a ser más importantes. Significa que hay poblaciones que de repente van a quedar sin trabajo, lo que no significa que el conjunto, como conjunto de la sociedad, disminuyan los ingresos. Pueden disminuir incluso, pero no necesariamente. Salvo que enfrentemos una catástrofe total. Pero uno de nuestros problemas más graves como sociedad es la creciente desigualdad. Yo más o menos recuerdo las cifras chilenas. El 0,01% de la población, fíjense que lo que estoy diciendo, el 0,01 recibe el 11% de los ingresos. Y si no me equivoco ya acumula, porque claro, recibiendo proporcionalmente tanto, tú acumulas mucho patrimonio. Entonces ya acumulas, creo que el 20%. Pero en general, si uno amplía al 10%, se sigue yendo la parte del león. Fuera de eso, más allá del 20% de la población, en general, la situación de los chilenos es muy igualitaria. Tenemos pocas diferencias de ingresos. A veces nosotros creemos que es mucho, pero comparado con esa pequeña parte de la población que les mencionaba, es nada. Y además la eventualidad de caer por alguna desgracia, por algún cisne negro inesperado, en pobreza es muy alta para todos los sectores de la población que no estén en el 10, 15 o un poquito más, más privilegiado. Entonces, mi primer problema con los sistemas de capitalización individual es que no nos sirven para enfrentar la crisis medioambiental. No nos sirven porque reproducen la situación previa. Es decir, si una persona tuvo mucha capacidad de aportar, va a recibir una gran pensión. Si una persona tuvo poca capacidad de aportar, va a recibir una pensión, yo diría, menos que modesta. En el caso del sistema de reparto, no es que no se considere el aporte. Según los diversos sistemas lo consideran de diversas maneras, pero todos lo consideran, porque si no desincentivarían el aporte individual. Pero la parte asegurada es muy importante. Entonces, garantiza a todo el mundo, a pesar de las eventualidades no calculadas de la vida activa, que van a tener medios de sobrevida. Bueno, en el caso de la capitalización individual, y este ya es el último tema con el que termino, el financiamiento es básicamente el aporte de los trabajadores. Estos aportes van a una cuenta individual, estos aportes se invierten para ganar dinero en los mercados financieros, y la suma acumulada finalmente de cotizaciones por un lado
y los retornos de las inversiones, menos las cuotas, los gastos de administración que se paga a las empresas que administran todo esto, se destinan a pagar las pensiones según la cuenta individual de cada uno. Ahora, el Estado en general garantiza mínimos bajo ciertas condiciones. Cada país tiene sus leyes. O sea, que tiene que estar, por ejemplo, en el 60% más pobre de la población, ganar menos con tu pensión autofinanciada, y el Estado te va a garantizar mínimos. La cuestión es que, primero, cómo cambia la situación demográfica va a perjudicar a los dos sistemas. Eso es inevitable. No es que este sistema se salve. Pero lo otro es que, en general, los gastos de administración contra lo que se suele creer son más altos en los sistemas de capitalización individual. Y eso se ve pragmáticamente. Las pensiones ofrecidas por sistemas de capitalización individual son más bajas, notoriamente más bajas, que las ofrecidas por los sistemas de reparto. Ahora, estos sistemas además se pueden dividir por otras cosas. Por ejemplo, ¿quién es propietario? ¿Quién administra los sistemas de reparto? Hay muchas formas diversas. Hay lugares en que son las organizaciones de los trabajadores las que son los administradores de estos sistemas. Hay lugares en que es el Estado el que administra estos sistemas. Hay lugares en que son mesas técnicas tripartitas, es decir, representantes de los empresarios, de los trabajadores y del Estado. Y todo tipo de combinaciones que hacen que sean muy distintos. Y ahí hay que ver qué nos convendría a nosotros según nuestra idiosincrasia, nuestras tradiciones. Nosotros siempre estamos preocupados de evitar que políticos inescrupulosos metan las manos, y a veces no es solo inescrupuloso, porque en condiciones de crisis sociales, económicas, más que sociales serias, los estados tienden a recurrir donde está el dinero, y te lo cambian por papeles, por bonos que no necesariamente tienen seguridad de cobro, por ejemplo. Es uno de los problemas que enfrentó España. Por otro lado, los sistemas de capitalización individual tienen un problema grave. Dependen de los vaivenes de las bolsas, de los mercados financieros, que como ustedes saben, en determinadas condiciones pueden tener pérdidas sistémicas, o sea, todos pierden, y si estén invertidos donde estén invertidos los papeles, van a perder. Y esas pérdidas pueden llegar a ser muy importantes. Se calcula que en la crisis que fue del 2007 al 2009, la crisis financiera global, nosotros en Chile llegamos a perder 1/3 de todos los fondos previsionales. Bueno, y lo último, y con esto termino. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy conscientes de lo que se nos viene. Se nos viene una tormenta perfecta en términos de crisis que es a la vez ambiental, demográfica, económica y por tanto en general social. Y si no queremos desplomarnos en grupos humanos luchando a muerte unos con otros, o sea, la disolución de la sociedad, tenemos que tener sistemas que garanticen la sobrevida material de las personas como base de cualquier convivencia civilizada. Y eso son sistemas robustos de seguridad social. Por eso tenemos que tomarlos muy en serio. Muchas gracias. Gracias, Patricio, por tu interesante ponencia. Indudablemente que es un tema largo de comprender, de discutir, y en honor al tiempo, y a nombre del Colegio de Ingenieros de Chile y de la Fundación Inicia de NEBU,
te queremos agradecer sinceramente y a todos los asistentes la participación de esta interesante exposición que da para mucho, ¿ya? Da para mucho, pero no queremos abusar del tiempo de cada uno de ustedes. Si hay consultas, me las hacen llegar al chat y nosotros se las vamos a responder con Patricio vía mail a cada uno de ustedes. Dejo a continuación a Marcel Fernández, que es la presidenta de la Fundación Inicia, para que dé los agradecimientos a nombre de esa fundación. Marcel, ¿Me escuchas? Ahora, está apagado el ya. micrófono. Ahí, está apagado. ¿Me escucha? Ahora sí. Sí. Okay. Ya. Está apagado, se apagó otra vez. Se apagó. Lo tienes apagado, Marcel. El micrófono. El micrófono lo tiene apagado. ¿Ahora? Sí. Ahora sí, ya. Ya. Gracias. Infinitas gracias a don Patricio, realmente brillante su exposición, es una instancia realmente para reflexionar, agradecer al Colegio de Ingenieros y también a los participantes que nos han acompañado en esta maravillosa actividad. Muchas gracias a través de Inicia LEBU. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Patricio, también Muchas gracias. Participación, y agradecemos a los asistentes a esta interesante charla que nos entregó Patricio y nos dejó con muchas tareas para pensar y seguir estudiando el tema para pasar esta tormenta que se nos viene como sociedad en todo ámbito, ambiental, económico y social. Gracias a todos por su participación y nos encontramos el próximo jueves a las 18:30 horas en otra interesante charla con otro expositor en otra materia que es tan interesante como el tema climático y el tema de los temblores y desarrollos desastres de la Tierra. Gracias a ustedes por su asistencia y nos vemos el próximo jueves. Chao, chao. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. 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 Gracias, chao, hasta luego. Gracias, chao. Chao. Con él. Sí.